Ok, en la clase anterior habíamos visto, fue para algunos un poco confuso, el hecho de haber utilizado unas matemáticas básicas, ¿no? Porque digo que fueron básicas porque realmente lo que utilizamos simplemente fue encontrar las raíces de un sistema utilizando un poco de álgebra y utilizando lo que son las fracciones parciales. Pero para el caso que nosotros propusimos, que fue el sistema masa amortiguador resorte, con unos valores específicos, nos dimos cuenta que nos dieron unos números complejos, ¿no? Esa variable compleja o esos números complejos que nos dieron, al fin y al cabo la transformada de Laplace es eso. La transformada de Laplace es tomar una ecuación diferencial, o nos sirve para tomar una ecuación diferencial, ¿cierto?, en el tiempo y llevarlo a una ecuación algebraica en frecuencia. Y entonces la frecuencia se expresa normalmente como número complejo, donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Llegamos al caso en donde, nos devolvemos un poquitín. Bueno, este creo que no es. 5 segundos. Vamos y nos devolvemos por acá. Están ustedes que esta clase es como por acá. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una aplicación de las matemáticas formales, ¿no? Por abajo, a esta parte. Acá. ¿Listo? Llegamos a este caso donde dijimos, bueno, ¿y nosotros cómo hacemos para descomponer esto? Entonces, la transformada de Laplace es una representación algebraica de nuestro sistema, pero en donde la variable es una variable compleja. Por lo tanto, el número S está compuesto, o la variable compleja S, está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. El hecho de poder encontrar por fracciones parciales aquellos cocientes, ¿cierto?, que podamos después, o a los que podamos después aplicar la transformada inversa, es el truco, o es donde se tiene que definir el truco de cómo se pueden utilizar esas matemáticas, ¿cierto?, desde el punto de vista algebraico y teniendo en cuenta los elementos complejos, ¿no?, los números complejos. Como habíamos dado unos números, habíamos dado unos valores para m igual a 2, b igual a 1.5 y k igual a 1, pues eso nos dio, ¿cierto?, el valor, o nos dio la característica de que el sistema tenía una respuesta que era subamortiguada. Recuerden muy bien que las respuestas de segundo orden se dan en dos funciones. Uno que sea sobreamortiguado o lo otro que sea subamortiguado. Y desde el punto de vista subamortiguado nos puede dar que sea oscilante o que sea críticamente amortiguado. Bajo esos parámetros de que podemos tener tres tipos de respuestas, donde pues dos de ellas son fundamentales, la sobreamortiguada y la subamortiguada, es que nosotros tenemos que hacer el análisis y determinar en función a las variables, a los valores de las variables que intervienen directamente en nuestra ecuación diferencial representativa, encontrar algunos parámetros. Desde el punto de vista de utilizar el operador R o el operador D, ¿cierto?, que era el que estábamos utilizando para poder determinar esas raíces, ¿cierto?, nosotros pues encontrábamos la raíz para poder determinar cuál era el tipo de respuesta. Si nos daban raíces reales distintas, raíces reales iguales o raíces complejas conjugadas, nosotros teníamos un tipo de respuesta en donde nosotros acomodábamos las raíces directamente de la ecuación, ¿no? Llámese R1 raíz 1, llámese R2 raíz 2, o llámese que obtuviésemos raíces complejas conjugadas, teníamos que determinar quién era la parte real y quién era la parte compleja para poder ajustar a sigma como la parte real y a omega como la parte compleja. Pero el resultado estaba en función directamente de que ustedes determinaran esas raíces, ¿no? Determinando esas raíces, pues nosotros podíamos comparar eso directamente con el método de la transformada de Laplace. Y el método de la transformada de Laplace nos lleva directamente ¿a qué? Nos lleva directamente a obtener, ¿cierto?, una función algebraica, de por sí un cociente algebraico, donde teníamos un numerador y un denominador. De tal forma que lo que teníamos que hacer era buscar abrir como tal esos elementos, ¿no? Abrir las fracciones de tal manera que después con la aplicación de la transformada inversa de Laplace pudiésemos encontrar la respuesta, ¿ok? Cosas que uno normalmente ve en señales y sistemas, pues aquí las estamos recordando, ¿vale? Y bueno, el uso como tal de los números complejos a veces se enreda uno un poquito porque debemos recordar que no podemos poner a S como un número simple o un número real, sino que debemos tener una parte sigma y una parte omega, J omega, ¿ok? Pero realmente todo esto es mera álgebra, ¿ok? Estábamos precisamente en este tipo de representación. Permítame un minuto porque aquí
Se me fue para acá, ¿no? Este tipo de representación que conocíamos como la representación por espacio de estados. ¿Cuál era la idea? Para el caso de las ecuaciones diferenciales, nosotros podemos llevar una ecuación diferencial directamente, ¿cierto?, a la obtención de una serie de matrices vectores, en donde esas matrices vectores que tienen unas dimensiones definidas, ¿cierto?, pues simplemente las tenemos que ubicar de determinada forma. Ya sabemos nosotros que la representación en espacio de estados nos dice que necesitamos dos ecuaciones que se llaman ecuaciones de estado. La primera ecuación, que se conoce como la ecuación de estados, en donde x punto como vector se representa directamente como una matriz A cuadrada, de dimensión cuadrada, ¿cierto?, multiplicado por un vector de estado más una matriz o vector B multiplicado por una matriz o vector de entradas. Y una segunda ecuación que se conoce como la ecuación de salida o ecuación Y, ¿cierto?, en donde teníamos un vector o matriz C multiplicado por el vector de estados y una matriz o vector D que queda multiplicada directamente por las entradas. Y ese tipo de representación lo llevamos a nuestro sistema de segundo orden de el modelo masa amortiguador resorte. Entonces lo que nosotros tenemos aquí en esta diapositiva, como recordaréis, es la forma en que nosotros obteníamos directamente esa representación. Lo primero, tomábamos la ecuación diferencial, despejábamos la derivada de mayor orden y con eso empezábamos a implementar los estados. ¿Cómo definíamos los estados? Simplemente decíamos que de la ecuación característica de la ecuación diferencial, nosotros obteníamos directamente obteníamos directamente el orden de la derivada, ¿no? Que con el orden de la mayor derivada nosotros obteníamos el número de variables de estado que íbamos a necesitar. Por lo tanto, para la ecuación de segundo orden del sistema masa amortiguador resorte, nosotros tenemos que la derivada de mayor orden es 2. Por lo tanto, como ese orden es 2, necesitamos dos variables de estado y las definíamos, las llamábamos para nuestro caso x1 y x2, vuelvo y lo repito, lo podemos llamar z1, z2, lo podemos llamar, no sé, de pronto j1, j2, bueno, o sea, podemos utilizar casi cualquier tipo de variable. Sin embargo, para el caso del álgebra, respetando los conceptos del álgebra, lo ideal es utilizar x, y, z. De pronto a veces la W también la podemos utilizar, la W es bastante útil, por cierto, ¿vale? Pero para nuestro caso pues hicimos una representación en X, ¿no? Bien, entonces definíamos que la primera variable de estado X, X1, correspondía directamente a la salida que nosotros queríamos encontrar, es decir, Y de T. Y la segunda variable de estado X2 pues simplemente correspondía a la derivada de esa salida, que sería pues de Y de T, ¿ok? Después de eso lo que hacíamos era encontrar las derivadas de cada una de las variables de estado, es decir, x1 punto y x2 punto. Recuerden que ese punto normalmente es la forma de representación de Newton, ¿no? Los puntos encima de las variables indican las derivadas. X punto indica derivada primera, x2 puntos indica derivada segunda, ¿no? Entonces, bien, la representación x1 punto y x2 punto, pues simplemente ¿qué tenemos que hacer? Tomar las variables de estado que ya hemos definido, aplicar una vez la derivada y encontrar algún tipo de relación. Para el caso de x1 punto, pues x1 es y de t, pues x1 punto termina siendo de y de t. Pero de y de t, ¿cierto? Si observamos en la parte anterior, nos damos cuenta que de y de t es el mismo x2. Por lo tanto, x1 punto termina siendo igual a x2. Y si tomamos x2 y la derivamos, x2 punto corresponde a la segunda derivada de y. Pero la segunda derivada de y, nosotros ya la hemos despejado en la parte superior, en donde obtenemos que la segunda derivada de y es igual a 1 sobre m por la señal de entrada u de t, menos beta sobre m por dy de t, menos k sobre m por y de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como x2 punto es la segunda derivada de y de t, tomamos la ecuación, la parte derecha de la ecuación de y de t que hemos despejado y la reemplazamos y observamos si podemos reemplazar de una vez por estados. El primer estado es de y de t es x2, según lo que hemos representado en las variables de estado, y y normal pues es x1. Entonces simplemente reemplazamos de y de t por x2 y y de t por x1 y lo que hacemos es verificar o generar el ordenamiento de cada uno de los elementos dentro de lo que es las ecuaciones de estado, tanto las de derivadas de las variables de estado como la de salida, ¿ok? Vuelvo y lo repito, lo dije en la clase anterior, a veces para poder interpretar esto es mucho más fácil, ¿cierto? Utilizar otro ejercicio y ya vamos a desarrollarlo.
Lo que quiero que observen es que vamos a hacer la simulación de estos sistemas. Lo primero es este sistema que yo tengo acá, pues obviamente tengo los pantallazos, pero sería interesante empezar a mirar cómo se utiliza el sistema como tal de, cómo está definido, de qué manera nosotros utilizamos los diferentes toolbooks de Xcos, ¿ok? Entonces vamos a hacer la representación en función de transferencia, la que tenemos acá, a ver si es cierto que nos da eso, y vamos a aprender cómo se hace la representación en espacio de estado. Entonces para ello necesito que recuerden muy bien estas características, ¿ok? Es decir, aquí está la representación, me pasé una vez, aquí está la representación de nuestro sistema masa amortiguador resorte en forma de variable de estado, ¿ok? Voy a tomar una foto, me la llevo para volverla a poner ahorita en nuestro tablero digital. Bueno, más que en el tablero digital es para ponerlo en el simulador. Entonces, bien, basados en eso, recordemos que M es igual a 2, ¿cierto? A ver, vamos por este ladito, creo que lo hemos definido acá. Acá está. M es igual a 2 kilogramos, K es igual a 1.5 y B es igual a 1. ¿Ok? Esos valores los necesitamos para la simulación. Entonces, vamos directamente al simulador. Nos vamos acá a nuestra consola. Entramos acá y espero que tenemos abierta la paleta. Aquí está la paleta, ¿no? ¿Cómo se representa una función de transferencia? Para representar una función de transferencia, nosotros nos vamos directamente aquí donde dice sistemas en tiempo continuo, ¿vale? Entonces, bien, tomamos acá, nos vamos directamente y encontramos aquí las funciones de estado. Miren que además existe no solamente el concepto de las integrales, las derivadas, también aquí abajo encontramos aquí un controlador PID, proporcional integral derivativo, ¿cierto? Y otros tipos de representaciones matriciales. Este es bien interesante, el que estoy señalando en este momento, PDE, porque si ustedes recuerdan, PDE significa Partial Differential Equation, ecuaciones diferenciales parciales. Ustedes pueden representar ecuaciones diferenciales parciales directamente como sistemas en bloques y hacer la simulación. Entonces, no todo está perdido, no todo tiene que ser lineal, sino que a veces también podemos utilizar la herramienta para poder hacer las simulaciones, por ejemplo, en este caso de los sistemas en ecuaciones diferenciales parciales, ¿vale? Bien, aquí está algo bien interesante y es que en Continuous Time Systems obtenemos los dos sistemas que nosotros queremos. ¿Cuáles son estos sistemas? Lo primero, la representación en espacio de estados, ¿cierto? Que está aquí abajo, CLSS. Y lo segundo, la representación en función de transferencia. Vamos a hacer primero la de función de transferencia. Entonces venimos a Continuous Time Systems, traemos aquí directamente este bloquecito que está acá. Y ese será pues nuestra función de transferencia. La vamos a representar en este caso, ¿listo? ¿Qué necesitamos además de eso? Bueno, el visualizador, obviamente. Recuerden muy bien que vamos a buscarlo acá, directamente en Skins. Y en Skins buscamos directamente aquí nuestra representación, ¿ok? Aquí nos llevamos directamente a nuestro scope y lo arrastramos hacia nuestro campo de trabajo, ¿no? Recordemos que necesitamos también, obviamente, un source. Y dentro de ese source es este famoso clock. Tenemos que ponérselo en este punto. Aquí vamos a hacer algo adicional que se parece a lo que estamos haciendo en las diapositivas. Vamos a comparar, ¿cierto? Lo que es la señal de entrada versus la señal de salida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros podemos hacer dos cosas. O bien sea, aquí en Sinks, podemos utilizar directamente este scope que tiene dos entraditas que ustedes observan acá. ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a hacer ahorita, que es el uso del multiplexor? Que cuando utilizamos este cuadrito, o cuando utilizamos esta caja, ¿cierto? Este bloque, con dos entradas, el scope me va a dibujar las dos señales separadas. Bien, cuando yo quiero hacer una unión de las dos señales para que yo las pueda contrastar una con la otra, entonces lo que yo hago, ¿qué es? Lo que yo hago más bien es, utilizo el scope normal con una sola entrada y más bien lo que busco es poder, mediante, por ejemplo, acá, vamos a buscar en Port and Subsystems, perdón, en Signal Routing, vamos a buscar el multiplexor. Entonces lo que vamos a hacer es multiplexar la señal para que las dos señales se puedan graficar en una sola gráfica, ¿no? Para poderlas ubicar en una sola gráfica. Entonces bajamos acá en Signal Routing y tomamos el multiplexor y lo traemos directamente hasta acá. Entonces ya tenemos como tal, aquí ordenamos un poquito nuestros cuadritos. A ver, por acá, venimos acá, ponemos esto por acá. Listo, vamos conectando de una vez todo. Entonces vamos a conectar este clock directamente acá a la señal de reloj. ¿Listo? Tenemos aquí el multiplexor, la salida del multiplexor la conectamos directamente aquí a nuestro scope. Recuerden que el scope le pueden poner nombre, simplemente ustedes vienen, le dan doble clic aquí y le dicen, le sale text, le dan doble clic a text y ustedes dicen aquí, por ejemplo, que esto se llama salida. Entonces, listo, ahí lo tienen, vienen y lo arrastran y lo ponen por aquí abajito para que se vea bien bonito, ¿vale?
Bien, entonces aquí tenemos, bueno, nos falta una cosa, ¿no? Nos falta aquí directamente en Source venir a buscar a nuestro escalón, que es el que estamos simulando. Entonces venimos acá, buscamos nuestro escalón y lo traemos directamente acá, ¿ok? Miren que se necesitan menos bloques comparado con la representación, ¿cierto?, de la ecuación diferencial en forma de bloques. Bien, ¿por qué? Porque pues como la operación matemática de la ecuación diferencial nos llevó a una función algebraica, pues la función algebraica se representa mucho más rápido en un único bloque, ¿ok? Bien, teniendo en cuenta eso, entonces venimos acá, entramos aquí a nuestro escalón, lo vamos a configurar, decimos que arranque directamente en 0, step time, se coloca en 0 para que el escalón arranque en 0, le damos aquí OK, conectamos nuestro escalón directamente acá a nuestra función de transferencia, tomamos aquí directamente la salida de la función de transferencia, la ubicamos dentro de la primera de las entradas del multiplexor y esta entrada del multiplexor que está acá, venimos, la traemos acá, le damos clic, a ver, salimos con escape, le damos clic, mantenemos sostenido, a ver, estamos moviendo lo que no es. Entonces venimos hasta acá, bajamos, venimos por acácito, damos clic, seguimos andando por acá y bueno, como dejamos harto espacio lo ponemos por este lado y ya tenemos. Entonces, ¿qué obtenemos en el multiplexor? Vamos a recibir conjuntamente tanto la señal de entrada como la señal de salida de nuestra función de transferencia. ¿Listo? Pero aquí no tenemos nada completo, nos hace falta ubicar nuestra función de transferencia. Por lo tanto, vamos a darle doble clic al bloque de función de transferencia y observamos esta ventanita, donde nos dice cuáles son los elementos del numerador y del denominador. Aquí hay algo interesante de esto y es que nosotros siempre representamos las ecuaciones algebraicas de las funciones de transferencia empezando por el término s de mayor orden. Entonces empezamos s al cuadrado, después s a la 1, después s a la 0, ¿no? En Scilab normalmente se empieza desde el coeficiente y se va aumentando en el orden de las derivadas. ¿Qué significa? Será el término independiente, después vendrá el término en s, después vendrá el término en s a la 2, después en s a la 3, después en s a la 4 y así sucesivamente. Se hace en orden ascendente en función del exponente de s, ¿ok? Por lo tanto, nosotros recordamos, nuestra función de transferencia, ¿cuál era? Era, vamos a ponerla por acá, voy a salir un minutito para ponerla aquí, para recordarla. Doble clic como texto, la pongo por acá y recordemos que nuestro denominador era m, ¿cierto? A ver, minúscula, m, s a la 2, a ver dónde está el término s a la 2, s a la 2, ¿cierto? Más beta por s, ¿dónde está el más k? ¿Listo? Doble clic para salir de acá, a ver. Listo, acá está, ¿no? ms al cuadrado más bs más k. Entonces en Scilab vamos a escribirlo diferente. Vamos primero a escribir la k, ¿cierto? Y recordamos que k era 1.5 más, ¿cierto? Y aquí ponemos ahora el término beta de s, ¿no? Que está multiplicando a s. Y beta era 1. Por lo tanto, pues no necesitamos ponerlo, quedaría más 1 por s, que es s. Y esto le sumamos más m por s cuadrado. Y recordemos que m es 2, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos. Aquí tenemos que poner el signo de multiplicación, el asterisco, ¿listo? Multiplicado por s y utilizamos el gorrito para decir s al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. S al cuadrado más 1s más 1.5 y le damos OK. Y entonces nos aparece nuestra función de transferencia aquí, ¿vale? Vamos a darle clic acá a nuestro bloque y vamos a mejorar un poquito el tamaño. A ver qué pasó. Los flechas a veces no se dejan agarrar bien. ¿Listo? Ya está lo que tenemos. Nuestra ecuación nuestra función de transferencia ya representada con los valores de m, b y k, ¿cierto? Y ya solo nos queda simular, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí simulación inmediatamente y esperamos a que aparezca nuestra gráfica. Aquí aparece, dependiendo del computador, vamos a tener nuestra gráfica. Recuerden que cuando yo cierro Scilab y lo abro, normalmente las gráficas empiezan desde menos 15 hasta más 15. Digamos que es una configuración que tiene interna Scilab, ¿ok? En el caso de Xcos. Y entonces nosotros podemos cambiar las características. Directamente aquí sobre la ventana, nosotros simplemente vamos otra vez a editor, venimos acá y podemos decir en propiedades de la figura, se nos abre directamente, aquí queda oculta, normalmente tenemos que ir a buscar acá, nos aparece el editor de la figura. Y aquí venimos y con el editor de la figura nosotros hacemos los cambios. Bueno, aquí donde dice ejes, yo le puedo dar clic en este más, ¿listo? Y aquí me aparece yo cómo puedo cambiar las dos gráficas. Polyline 1 y Polyline 2 corresponde directamente a las gráficas de entrada y salida.
¿Listo? Que nosotros ya definimos en nuestro gráfico. Entonces le damos clic aquí en Axes. En Axes nos va a dar directamente la entrada a configuración de los ejes. Bien, aquí estaría el eje X, aquí estaría el eje Y, y si graficamos en 3 dimensiones, el eje Z. Para el caso del eje Y, que es el que quiero cambiar, listo, voy a poner directamente el eje Y, voy aquí donde dice Data Bounds, directamente los límites de los datos, y digo que empiece desde 0, sería el mínimo, le doy clic acá y observen que la gráfica empezó a cambiar, y aquí digo que vaya hasta, por ejemplo, 1.1, un poquito más amplio, un poquito más alto, o vamos a darle 1.5. A ver qué tal nos da. Doy clic por acá para que veamos directamente la gráfica, ¿no? Ahí vemos que la gráfica pues como que no supera cierto nivel, por lo tanto podría de pronto ampliar un poquito más la gráfica y decir que me lo graficara en 1.1, le doy clic por acá en cualquier ventanita y ya obtengo mi gráfica de salida, ¿ok? Recuerden ustedes que le pueden dar grilla, entonces la grilla es darle simplemente estas divisiones, ¿sí? Tanto en X como vengo acá en Y. Ustedes deciden de qué color quieren la grilla, si quieren de color negro, si quieren de color verde, si quieren de color rojo, ustedes simplemente desplazan este cursorcito, ¿no? A mí me gusta negro siempre, ¿vale? Bueno, ya tenemos los dos valores, venimos acá directamente a Polyline, 1 que corresponde a la gráfica de entrada, ¿cierto? Y venimos acá y simplemente cambiamos, por ejemplo, la gráfica. A mí me gusta, por ejemplo, ver la gráfica de entrada azul, por ejemplo acá, a ver, un azul bien bonito, creo que es el 2. El 2, aquí en la parte donde dice Line, al lado de Solid, aparece el tamaño, entonces le digo que quiero, por ejemplo, que sea un poquito más gruesa, que se vea bien el escalón, ¿cierto? Y ya tendría listo, como tal, la gráfica del escalón. Vengo a Polyline 2, que corresponde directamente a la salida, y aquí en la salida le digo que la quiero, por ejemplo, de color rojo, ¿listo? Me gusta más de color rojo, y que sea, por ejemplo, sólida de grosor 2, para que se note mucho mejor. Y ya tendríamos una gráfica bastante buena, ¿cierto? Ya lo que sería nuestra respuesta. Recuerden que la respuesta, cuando la hallamos desde la ecuación diferencial, nos dio que no alcanzaba el valor final de 1. Y recuerden por qué. Porque la masa estaba escalada, ¿no? O sea, la masa escalaba completamente lo que era la amplitud del escalón. Por lo tanto, ¿en dónde debía dar? Debía dar un poco por debajo. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, m igual a 2, k igual a 1.5 y beta igual a 1, nuestro sistema va a responder, ¿cierto?, de tal forma que el escalón unitario aplicado, ¿listo? Y como ese unitario es de amplitud 1, ¿cierto? Nos va a entregar directamente una gráfica de respuesta que tiene el comportamiento del escalón después de los 20 segundos aproximadamente. Así a ojímetro parece a 20 segundos, ¿no? Y bueno, y esa respuesta escalón, pues bueno, es la misma respuesta escalón después de los 20 segundos, solo que está, ¿cierto?, lo que decíamos, cambiada en amplitud. La amplitud es un poco inferior y eso se debe directamente a la dinámica del sistema. Cambiando los datos de la masa, el amortiguador del resorte, nos daremos cuenta que es posible que el amortiguador empiece ya, el amortiguador no, la respuesta como tal de nuestro sistema ya empiece de pronto a tener la misma amplitud o de pronto superar la amplitud del 1. Todo lo define la dinámica propia del sistema. Bueno, ahora bien, yo podría hacer algo acá y es, oiga, ingeniero, en lugar de ponerme a abrir otra herramienta, yo podría graficar de una vez lo que sería la respuesta del sistema, pero en forma de espacio de estados, tal como lo estamos representando. Claro que sí. Entonces nos vamos para acá, voy a cerrar esto, no voy a cerrar la gráfica, la voy a dejar ahí, ¿cierto? Vamos a borrar este contenido y voy a hacer la misma representación en este caso. Listo, entonces voy a seleccionar todo esto, lo voy a trasladar un poquitín más arribita, vamos a bajar un poquito esta cosa de acá del relojito. Seleccionamos otra vez todo y lo movemos un poquito arriba. ¿Para qué? Para hacer la representación en espacio de estados. Entonces nos vamos directamente aquí, Continuous Timeline. Nos venimos acá donde está el segundo bloque, bueno, el tercero, contando todos estos bloquecitos. Segundo bloque de la primera columna hacia abajo. Lo traemos acá, lo arrastramos y lo ponemos acá. ¿Listo? ¿Por qué decimos que no hay necesidad de poner otro? Porque yo perfectamente puedo llegar a hacer esto. Control C, vengo aquí por fuera, le digo Control V, listo, y me traigo una segunda gráfica, listo, por acá, un segundo sistema de visualización, ¿ok? Pues vengo, lo traigo acá. Bueno, de pronto también quiero como ver la entrada y la salida, pues entonces tomamos el multiplexor, Control C, Control V, y nos traemos el segundo multiplexor para acá también, ¿listo? Vamos este un poquitín por acá, vamos este un poquitín por acá, y tenemos listo. ¿Será que me traigo el escalón? No, porque el escalón es el mismo para ambos casos, entonces el escalón no habría necesidad. Lo que yo quiero es utilizar dos gráficas separadas para poder comparar los resultados. Pero miren que estoy graficando los dos sistemas
en el mismo espacio de trabajo y lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a arreglar un poco esto. Vamos a tomar el mismo reloj, ¿cierto? Que tenemos acá para la gráfica hecha, para la gráfica de la representación en función de transferencia, y vamos a llevar ese mismo reloj, esa misma señal de reloj, directamente a la gráfica de representación en espacio de estados, ¿ok? Aquí podemos decirle a este, oiga, pongámosle algo diferente, pongámosle a este, por ejemplo, salida 1, ¿listo? O pongámoslo en inglés, ¿qué carajos? Salida TF, que significa Transfer Function. A ver, salida Transfer Function, que es función de transferencia. Y aquí le damos doble clic y le decimos a este texto que este sería salida espacio de estados, space state, en inglés. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la salida en espacio de estado, la salida en función de transferencia. Sacamos aquí esta función, la ponemos acá la del multiplexor, tomamos la señal de salida aquí de nuestro sistema, ¿listo? Y podemos hacer lo siguiente, pues venimos hasta acá, la señal de entrada la conectamos en este punto, y este multiplexor, pues bueno, ya sabemos nosotros que podemos hacer algo como, por ejemplo, este. Ustedes normalmente detallan eso y son mejores diseñadores que uno, entonces ustedes pueden arreglar un poco la gráfica, ¿ok? Esta sería mi forma de hacerlo. Ahí tengo la señal de entrada, tanto para hacer la comparación a nivel de las dos salidas, la salida TF y salida SS, como para alimentar directamente a mis dos entradas, la función de transferencia y el espacio de estado, ¿listo? Pero hace falta poner los números, ¿vale? Y aquí es donde venimos nosotros y damos doble clic, ¿ok? Le damos doble clic a el icono o al bloque de función de transferencia y nos aparecen elementos. Lo primero, la matriz A, tenemos que definir la matriz A, tenemos que definir la matriz B, la matriz C, la matriz D y obviamente dar unas condiciones iniciales. Recuerden que como la representación en espacio de estados viene directamente de la ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial necesita o requiere directamente lo que son las condiciones iniciales. Aquí el sistema nos va a pedir esas condiciones iniciales, ¿ok? Aquí vamos a utilizar la representación en forma de corchetes, listo, vamos a encerrar en paréntesis cuadrados directamente lo que son las funciones de la matriz. Pero para esto es importante poder observar cuáles son dichos valores. Entonces nos vamos directamente aquí a nuestra presentación y observamos que, a ver dónde es que están, observamos esta representación, ¿listo? Aquí hay algo interesante y es lo siguiente, ¿será que nos ponemos a reemplazar los valores directamente de estos elementos? K, M, M, B, bueno, todos estos valores que aparecen aquí. ¿O será que más bien yo podría de pronto definir como variables globales K, M y B y más bien utilizar las letras como aparecen, tal como aparecen ahí? K, M, B, M, lo podemos utilizar de esa manera y resulta que sí. Entonces, en el simulador nosotros tenemos la posibilidad de poder, antes de esto, voy a eliminar un momentico esta cosa, de poder definir nuestras variables o nuestras constantes, ¿listo? De tal manera que yo voy directamente por acá a Simulation, ¿bien? Vengo aquí donde dice Set Context me permite definir variables, le doy doble clic y aquí aparece esta pequeña ventanita. En esta pequeña ventanita yo simplemente defino mis variables. Entonces yo digo, por ejemplo, la masa M es igual a 2, ¿cierto? Doy Enter. Le digo beta, ¿cierto? La constante de fricción o viscosidad es igual a 1, Enter, ¿listo? O bajamos, da igual. K termina siendo igual a 1.5, ¿listo? Le doy OK y eso significa que ya tengo definidas las variables M, B y K. Y vamos a ver qué sirven. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y ya no pongo los valores, sino yo digo, la función de transferencia era K más, ¿cierto? Beta por S más M por S al cuadrado, le doy OK, entonces me aparece directamente K más beta por S más M por S al cuadrado. Miren que si yo, por ejemplo, no hubiese definido otra variable, es posible que me presente un error. Por ejemplo, yo quiero poner, no la variable K, sino pongo, por ejemplo, una variable, por ejemplo, a ver cómo podríamos ponerla, H, por ejemplo. Le doy OK y observen que me apareció un error. ¿A qué se debe que no puedo utilizar esa variable universal H? Pues porque no la he definido. Pues como no está definida, Scilab me envía el mensaje de que no puedo utilizar directamente la variable H porque no está definida en el setContext. Entonces, todas las variables que yo defina en ese espacio del setContext
serán asimiladas directamente por nuestra simulación. Y ahí tengo, mírala, 1 sobre K más beta S más M por S al cuadrado era nuestra función de transferencia original, ¿no? Ahora bien, volvemos otra vez aquí a sentar esto. Bien, miremos la matriz A. Entonces, la matriz A, que la tenemos acá, ¿cierto? Tiene los siguientes elementos leyéndolo en forma de filas. 0, 1 para la primera fila y menos K sobre M y menos B sobre M para la segunda fila. Entonces vamos a definir esos 4 elementos de nuestra matriz cuadrada A. Ojo que remarco que es cuadrada. Pues venimos otra vez acá. ¿Listo? Nos metemos de nuevo otra vez aquí a nuestra grafiquita. A ver, espérame 5 porque solo me salió una parte de la grafiquita. Esta. A ver, ¿qué pasó con esta cosa? Aquí vamos directamente. Otra vez volvemos, doble clic acá. La matriz A, ¿cómo se define? Entonces empezamos con los corchetes, ¿no? Entonces, paréntesis cuadrados. Entonces abro, cierro paréntesis cuadrados y voy a definir los vectores. Primer vector fila, ellos se separan por espacios. Para definir las columnas o para separar más bien los elementos de columna utilizamos el punto y coma. Entonces la primera fila, ¿cuál es? Si recordamos, el primer término era 0, el segundo término era 1, pongo un punto y coma para empezar la segunda fila. ¿Listo? La segunda fila era menos K dividido M, espacio, menos beta dividido M. Y ahí termino la representación, bueno, al menos la forma en que teníamos nuestra matriz cuadrada. 0, 1, menos K sobre M, menos beta sobre M. ¿Ok? La matriz B era un vector realmente, ¿cierto? Y nuestro vector era un vector, vamos a verlo por acá, era un vector columna, cuyo primer término era 0 y el segundo término era 1 sobre M. Entonces vamos a utilizar esos términos y los vamos a poner acá directamente. ¿Ok? Entonces venimos acá, abrimos paréntesis cuadrado, ponemos el primer elemento de la columna que era un 0, perdón, un 0 no una O, punto y coma para la segunda fila y la segunda fila era 1 sobre M. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro vector B. ¿Listo? El vector C era sencillo porque el vector C está aquí debajito, obsérvelo. El vector C era 1, 0, un vector fila de 2 términos, 1, 0. Por lo tanto, vengo acá, abro mis paréntesis cuadrados y lo pongo de esa forma. 1, espacio, 0 y ahí tengo mi vector C. Y el vector D es 0. Por lo tanto, lo puedo dejar de esta manera 0 o lo puedo meter entre corchetico, entre paréntesis cuadrados, da igual. Como es 0, pues técnicamente lo damos como 0 ahí, ¿listo? Las condiciones iniciales. ¿Cuántas variables de estado tenemos? 2 variables de estado. Por lo tanto, requiero 2 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las asumimos desde un principio como 0 y entonces las metemos en forma de vector. Yo simplemente le digo, primera condición 0, espacio, segunda condición 0. ¿Listo? El número de condiciones iniciales tiene que ver directamente con el número de elementos de estado, de variables de estado que se utilicen. ¿Ok? Le doy OK. Si hay algún error, inmediatamente me lo presentas allá. Y no lo presentó. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos graficar. ¿Listo? Entonces venimos hasta acá, le damos Start y lo más seguro es que nos salgan las gráficas. ¿Ok? Porque no nos presentó ningún tipo de error. Pues aquí tenemos la primera gráfica y la otra gráfica pues ya no la hemos cerrado, la tenemos guardada acá, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Miren que como le dimos simular, entonces él por defecto vuelve a tomar otra vez unos colores que ya tenía, ¿no? ¿Ven? El verde y el negro. Démoslo de esta manera. Ahora vamos a ajustar la parte izquierda. Entonces, bueno, vamos a poner de esta manera acá. Y vamos a poner esto acá y vamos a poner esto acá. Si quieren, para poder distinguir las gráficas, simplemente nos vamos acá, le damos en Edit, ¿cierto? Y nosotros directamente en las propiedades de la figura le podemos dar directamente el nombre a esa figura. ¿Ok? Eso viene acá a Access. Y aquí donde dice Title. ¿Listo? Aquí en Title, entre comillitas, le podemos poner directamente el nombre de, por ejemplo, la gráfica, ¿no? Esta es gráfica de salida. Gráfica, sin tilde, no, déjamelo con tilde para que quede bonito. Gráfica de salida TF. ¿Listo? Le doy clic aquí a cualquier otro lado, por ejemplo aquí, y observen que aparece gráfica de salida TF. ¿Ok? Cierro acá y nos vamos directamente a modificar entonces las variables, perdón, vamos a variar aquí, a ajustar nuestra gráfica, entonces nos vamos aquí, por ahí, Access Properties de una vez, aquí se abren las propiedades del eje, de los ejes,
venimos hasta acá, polyline 1, y el polyline 1 lo vamos a dejar en verde, pero de grosor 2, ¿listo? Y el polyline 2 lo vamos a dejar de, por ejemplo, un color, el rojito ese que tenía ahorita que era tan bonito, 5, ¿cierto? De grosor 2, y los ejes los voy ajustando. El primer eje que vaya desde, a ver, Y, que vaya desde 0 hasta, creo que habíamos puesto 1.1, ¿listo? Y ahí tendremos el primero. Bueno, le ponemos aquí grilla, ponemos hasta acá, le ponemos grilla también a este, que se vea la grillita, ¿cierto? Y bueno, ahí tendríamos el polyline 1. El polyline 1 no me está permitiendo ajustar el color del fondo. No me permite ajustar el color del fondo, debe haber algún error raro por ahí. Bueno, vamos hasta aquí Access, vamos hasta Title y le digo gráfica de salida SS, ¿listo? Y le doy simplemente por aquí en cualquier valor aquí y ahí aparece gráfica de salida SS y tendríamos directamente las dos curvas. Si ustedes las comparan, son idénticas, son bastante parecidas, ¿ok? Técnicamente ni siquiera son bastante parecidas, son iguales. La representación en espacio de estados y la de representación en función de transferencia las hemos terminado y las estamos observando en este momento. Bueno, a veces también hay algo y es que hasta que yo no abra la figura no puedo ver el nombre de la gráfica que he puesto. Entonces a veces es bueno como de pronto cambiar la gráfica, ¿no? Es decir, cambiar como tal el nombre de la gráfica. ¿Cómo lo logro? Voy a disminuir acá. Miren, en la parte superior dice Graphic, Window, Number y ahí aparece un numerado. ¿Listo? Bueno, simplemente nos vamos a la simulación, le damos doble clic aquí al cada uno de los elementos graficadores y aquí le puedo poner el nombre. Entonces, por ejemplo, le digo salida, ¿cierto? TF, porque fue la que escogí. Le digo OK y observen que ahí me quedó ya montado el TFS, ¿no? Porque lo había puesto ahorita directamente como nombre. Entonces, miren que aquí ya tengo el nombre del scope. Verifico que esté, salida TF, OK. Aquí voy a borrar este, porque es un texto. Le doy doble clic acá y le pongo el nombre del scope. Y le digo salida SS, espacio de estados, OK. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a mirar sus gráficas, se van a dar cuenta que las gráficas, mírenlas acá. Esta es una, se me perdió la otra. Esta es la otra gráfica que está acá, ¿cierto? No han cambiado sus nombres, pero si yo le doy simular, la simulación ahora va a tomar los nombres. ¿Listo? Y observenla acá. ¿Listo? Aquí aparece la gráfica de salida TF y aquí aparece la gráfica de salida SS y esa es una manera correcta de poderlas presentar. ¿Ok? ¿Listo? Simulado todo. Terminamos de aprender un poco de Scilab. No sé si tengan preguntas hasta este momento. Nada, todo correcto. Es bastante sencillo, ¿no? Y obviamente uno va agarrándole el tiro directamente a medida que uno va jugando un poco con, digamos, con el simulador, ¿no? Obviamente no es un simulador perfecto, presenta defectos. Lo vieron ahorita, por ejemplo, en la gráfica de salida SS, en donde tratamos de cambiar el color aquí de la función escalón y nos dejó en gris, pues específicamente, ¿por qué? Porque está utilizando el verde para el escalón de la gráfica en función de transferencia, ¿no? Entonces son pequeños inconvenientes que se tienen a veces, pero bueno. Eso se soluciona normalmente ajustando un poco las gráficas, ¿ok? ¿Listo? Terminamos de simular entonces el sistema masa amortiguador resorte de las dos formas conocidas, ¿vale? Bien, ya no era dentro de esto. Esta ya la podemos cerrar, ya no la necesitamos nunca más, ¿ok? Nos vamos directamente acá, a este ejercicio. Habíamos dicho que teníamos que mecanizar como tal cómo es que se desarrollan las simulaciones y cómo es que se desarrollan los ejercicios mecánicos y de qué manera se debería hacer una simulación adecuada, por ejemplo, si esta es solicitada en bien sea un parcial o bien sea en un quiz, como por ejemplo los talleres y los quizzes de simulación que vienen más adelante para ustedes. Entonces el método correcto es, tenemos el ejercicio, vamos a empezar a, por el derecho de las cosas, interpretar, ¿cierto?, los diagramas de cuerpo libre de los ejercicios del problema, de tal manera que obtengamos adecuadamente lo que serían las
ecuaciones diferenciales o la ecuación diferencial, ¿ok? De esa manera después empezamos a aplicar las herramientas que ya hemos visto, ¿cierto? Podemos encontrar directamente la simulación por función de transferencia, podemos encontrar directamente la representación en espacio de estado, que es a la que toca mecanizar más, porque ustedes ya la de función de transferencia la dominan, ¿listo? La aplicación de la transformada de Laplace la dominan bastante bien, y por lo tanto pues vamos a hacer algo, y vamos a encontrar la solución de ese sistema de doble masa, doble resorte, ¿listo? Vertical, de movimiento vertical, en donde pues vamos a utilizar los criterios como tal que hemos visto del diagrama de cuerpo libre, la utilización de las ecuaciones base de las leyes de Newton, ¿cierto? Y por ende también la transformación al espacio de estados. Aquí hay algo importante y es esto. Bueno, pasemos directamente acá al tablero. Vamos a irnos por otro lado. Se me abrió Arduino mágicamente, no sé por qué. De pronto porque le di clic. Esperemos un minutito, a ver si lo puedo cerrar, porque si no el sistema se me empieza a volver lento, teniendo abiertos simuladores, el OpenBoard y todo ese montón de cosas. Y está lento de por sí. Bueno, entonces me traje la gráfica acá, un minutito, ¿cierto? Para hacer una explicación y hacer un análisis del sistema, ¿no? Entonces, bien, observemos antes de empezar a rayar. Tenemos un sistema de dos masas, una masa M1 y una masa M2 que están suspendidas del techo, ¿cierto? Es decir, de un punto de anclaje, ¿ok? A través de dos resortes, el resorte A y el resorte B. El resorte A, ¿cierto? Tiene una constante de rigidez K1 y el resorte B tiene una constante de rigidez K2. Nosotros vamos a partir del reposo. Eso quiere decir que vamos a asumir que el desplazamiento de la masa 1, que en este ejercicio se va a llamar X1, aquí no nos interesa la variable, realmente que se llama X o Y, así lo propone el ejercicio. Bueno, utilicemos la X como el desplazamiento vertical. Entonces, vamos a tener el desplazamiento X1 para la masa 1 y el desplazamiento X2 para la masa 2. Observen que hay dos desplazamientos, por lo tanto vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a tener que centrarnos en la masa 1 para poder describir, ¿cierto?, sus ecuaciones de movimiento, y en la masa M2 para también describir las ecuaciones de movimiento para la misma, ¿no? Ahí dice que se supone partimos del reposo, ¿bien? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Hey, chicos, señoritas, supongamos que vamos a aplicar una fuerza que obliga a que se desplacen las masas, ¿bien? Indistintamente lo podemos utilizar en M1 o en M2. En cualquiera de los dos podríamos utilizarlo. Sin embargo, yo quiero utilizarlo, por ejemplo, en M1, ¿sí? Obviamente las ecuaciones cambiarían si yo pongo, digamos, la fuerza aplicada en M2. Entonces, bien, vamos a poner esto. A ver, ¿qué pasó por aquí? Vamos a volvernos y vamos a utilizar esto. Pues vamos a utilizar acá y vamos a suponer que yo quiero aplicar una fuerza acá. ¿Listo? La fuerza voy a llamarla F de t o U de t, o bueno, como yo quiera llamarla. ¿Listo? Voy a llamarla para mi caso F de t. Entonces vamos a suponer que aplicamos una fuerza aquí en la masa 1. ¿Listo? Cuando nosotros aplicamos la fuerza en la masa 1 se desplaza y su desplazamiento será X1, que es lo que estamos observando en este punto. Entonces aquí tenemos que el desplazamiento de la masa será X1. Lo que se desplace la masa en X1 será lo que se estira el resorte K1. ¿Estamos de acuerdo? El resorte A. ¿Bien? Ese movimiento hacia abajo obliga también a que la masa 2 también se desplace. Y por efecto de su propio peso, la masa 2 tenderá a generar el estiramiento del resorte B, es decir, de ese K2. Por lo tanto, tenemos este movimiento X2. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las variables que necesitamos para, bueno, al menos los elementos de fuerza y los elementos de desplazamiento que necesitamos para empezar el módulo. Entonces, bien, necesitamos dos, ¿cierto? Se requieren dos diagramas de cuerpo libre. De cuerpo libre. Uno por cada masa. Por lo tanto, tendremos que hacer el análisis para cada masa. Entonces, nos paramos acá y decimos, para la masa 1, para la masa M1, vamos a tener la siguiente caracterización. Entonces, tenemos aquí nuestra masita M1, ¿ok? Vamos a tener una acción de unas fuerzas, a ver, pongamos el nombre de la masa, tendremos entonces a M1, y sabemos que tenemos una fuerza aplicada. Por lo tanto, vamos a poner esto como en verde también, no, en negro. Entonces vamos a tener aquí una fuerza aplicada. La fuerza aplicada va en este sentido, va hacia abajo, por lo tanto tendríamos a
F de t aplicada en este punto, ¿no? Tenemos un desplazamiento de la masa. El desplazamiento de la masa se da también hacia abajo y este desplazamiento se llama x1. ¿Bien? ¿Nos hacen falta más fuerzas? Resulta que la masa 1 está conectada a dos resortes, uno por el lado de arriba y uno por el lado de abajo, ¿no? Uno por encima y uno por debajo. Por lo tanto, vamos a tener dos fuerzas aplicadas. Entonces vamos a tener la representación del resorte de arriba acá y vamos a tener la representación del resorte de abajo acá en este punto, ¿vale? ¿Cómo deben ser esas fuerzas? ¿Van hacia arriba? ¿Van hacia abajo? Entonces lo vamos a determinar. Parémonos primero en el primer resorte, es decir, en el resorte A. Cuando nosotros tenemos que partimos de la posición x1 y esta posición es 0, en el momento en que la masa se desplaza hacia abajo, nosotros vamos a tener que el resorte se estira. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza que va en sentido contrario. El resorte trata de alar, trata de recuperarse, ¿cierto? Generando una fuerza hacia arriba debido a que se está oponiendo a la fuerza que está aplicando la masa hacia abajo. Por lo tanto, en el resorte A está muy sencillo definir que la fuerza va en este sentido. ¿Listo? Y esta fuerza, pues obviamente es debida al resorte K1. ¿Bien? En el resorte K2 pasa algo bien interesante. Y aquí es donde empezamos con el cuento de qué pasa cuando tenemos amortiguadores o resortes en donde sus movimientos, ¿cierto?, son dependientes de dos estados o de dos movimientos diferentes, más bien. ¿Listo? Eso ocurre aquí en el resorte K2. Entonces resulta que en el resorte K2 tengo un problema y es que no tengo fijos sus extremos. Este extremo que estoy pintando aquí en verde, ¿cierto?, se está moviendo con un movimiento x1. Y este extremo que está aquí pegando directamente en el resorte K2, que está pegado aquí a la masa 2, tiene un movimiento x2. Significa que el resorte B, ¿cierto?, de constante K2 depende de dos movimientos, no de uno, como sí pasa en el resorte K1. ¿Listo? El resorte K2 depende de dos movimientos porque está flotante, no está anclado. Por lo tanto, debo analizar muy bien qué pasa con el resorte K2, ¿vale? Entonces aquí aparece algo bien interesante y es lo siguiente. Miren el movimiento de K2 debido a X2. Voy a borrar aquí un minutico para... a ver que se me hizo el borrador. Voy a borrar aquí un minutico para poder entender qué es lo que hace, qué es lo que pasa en K2, ¿ok? Entonces miremos acá en K2 qué es lo que ocurre. Observemos que K2 parte del reposo. Está aquí en este punto, ¿listo? Lo voy a indicar con esta flecha en azul. Él está en este punto. En el momento en que la masa, M2 se mueve hacia abajo, ¿listo? Con un movimiento x2, ¿listo? Observen que el resorte se empieza a estirar y entonces el estiramiento del resorte está acá, ¿listo? El resorte se estira. Por lo tanto, quiere decir que en este momento, el resorte K2, ¿cierto?, se está estirando en esta función, de esta forma. Por lo tanto, él sobre la masa 2 va a tener que hacer una fuerza contraria. Entonces, observen, en la masa 2, el resorte K2 está generando una fuerza contraria porque el movimiento de M2 es hacia abajo, por lo tanto el resorte tratará de recuperarse hacia arriba. ¿Listo? Pero miren por el lado de arriba. Por el lado de arriba el resorte se está acortando. ¿Y qué tanto se está acortando? Se está acortando x1 dimensiones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el resorte K2 se está extendiendo x2 unidades, pero se está contrayendo, es decir, se está recuperando x1 unidades. Eso significa que el movimiento del resorte, y vamos a borrar esto porque aquí dibujé una fuerza que no debería haber dibujado, esta fuerza. ¿Listo? Entonces miren que mientras el resorte se está estirando x2, ¿cierto?, se está contrayendo x1. ¿Eso qué significa? Eso significa que la fuerza en el resorte 2, ¿cierto?, la fuerza en el resorte 2 termina siendo ¿qué? Termina siendo la constante del resorte, que ya sabemos que es K2, ¿cierto? Factor de ¿quién? Factor de el movimiento en que se está estirando, o sea, el movimiento que está generando, que es de estiramiento en X2, menos el movimiento que lo está recuperando, que sería X1. Esa sería la fuerza en el resorte K2. ¿Listo? Ojo a esto. El elemento que lo estira es M2 y su desplazamiento es X2.
el elemento que lo está recuperando, que lo está cortando otra vez, haciéndolo que vuelva otra vez como a su distancia original o a su longitud original, es la masa 1, por lo tanto su desplazamiento es x1. Entonces quiere decir que la fuerza en el resorte 2 va a ser K2 factor de x2 menos x1. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que observar acá. Entonces bien, voy a traer la ecuación acá y la voy a poner por aquí en la mitad. La fuerza en el resorte termina siendo K2 factor de x2 menos x1. ¿Listo? Esa es la fuerza en el resorte. ¿Por qué la llevo ahí? Porque voy a borrar este pedacito. Bien, vamos a borrar todo este pedazo y vamos a dibujar a la masa 2. ¿Por qué de una vez dibujamos a la masa 2? Porque es que da la casualidad que es que la masa 2 también está conectada al resorte 2. Entonces el resorte 2 está influenciando a la masa 1, pero también está influenciando a la masa 2. Entonces bien, volvemos a escribir acá ahora para nuestro caso, en el caso de la masa 2, ¿listo? Tenemos que no hay una fuerza aplicada, pero sí hay un desplazamiento, y este desplazamiento es este, y este será x2, ¿ok? Tenemos que el único elemento que está conectado a la masa 2 es el resorte K2, por lo tanto tendremos el efecto del resorte acá en este punto. ¿Bien? ¿Cómo serán los movimientos? O sea, ¿de qué manera irán los vectores, ¿cierto? Para K2, tanto para la masa 1 como para la masa 2. En el caso de la masa 2, pues es obvio que el resorte amarrado a la masa 2 está generando una fuerza hacia arriba. ¿Listo? El resorte, mientras la masa se desplaza hacia abajo, el resorte se va a desplazar hacia arriba. Y eso es muy obvio. Por lo tanto, este sí ya lo conocemos. El resorte generará una fuerza de recuperación hacia arriba, contraria directamente al movimiento en x2. ¿Listo? ¿Cómo será el movimiento, cierto? ¿O cómo será el vector mejor del resorte K2 con respecto a la masa 1? Pues fácil, el resorte se está desplazando hacia abajo. ¿Listo? Como la masa 1 se mueve, el resorte también se mueve hacia abajo. Por lo tanto, nuestro resorte está moviéndose en esta dirección. ¿Listo? Obvio, el resorte se mueve con la misma dirección x1 por efecto de la masa 1 y su recuperación x1, ¿cierto? Y en el caso de la masa 2, el resorte se recupera con dirección contraria al movimiento en x2, ¿vale? Pero como la fuerza ya la hemos definido en el resorte, que es K2, factor de x2 menos x1, esa fuerza será igual para el vector bajando en m1 y el vector subiendo en m2. Ya tengo mi análisis de cuerpo libre, por lo tanto ya puedo crear directamente mis ecuaciones. Y aquí hay algo interesante, que este sería el análisis para M2, ¿cierto? Y el de arriba sería el análisis para M1. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones diferenciales tengo? 2, 1 por cada masa. Entonces vamos a encontrar la ecuación diferencial para la masa 1. Entonces, para la masa 1 es bien sencillo. El movimiento de desplazamiento de la masa 1 está definido como la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, M1 multiplicada por la aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la posición y la posición de M1 es x1. Por lo tanto, M1 por la derivada 2 de x1 con respecto a dt2. ¿Listo? Y eso termina siendo igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen ahí? La que va en la misma dirección de x1, que es la que mueve a la masa 1, es f de t. Entonces va a ser igual a f de t, ¿cierto? Y vamos a restar directamente las que vayan en sentido contrario. La única que va en sentido contrario es la de K1, mientras que la de K2 va en el mismo sentido. Por lo tanto, como K2, x2 menos x1 va en el mismo sentido de x1, esa se suma. Entonces tendríamos más, ¿cierto? K2 factor de x2 menos x1. Observen, en la masa 1, la dirección del movimiento del resorte es la misma dirección del movimiento de la masa. Por eso van positivas. ¿Y quién va negativo? Solamente la que se opone al movimiento de M1, que es K1. Entonces por eso la fuerza del resorte K1 será menos K1, ¿cierto? Por el desplazamiento de K1, que es x1. Y ahí tengo la primera ecuación diferencial. Si la arreglo un poquito, pues esa ecuación diferencial termina siendo simplemente esta. Vamos a hacerla de esta manera. M1 por, derivada segunda de x1 sobre dt2, ¿cierto? Más K1 por x1, ¿cierto? Menos K2 factor de x2 menos x1 termina siendo igual a f de t.
¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? De paso tomo agua. Hola, hola. Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Bien. Entonces, bien, bueno, aquí antes de continuar con la ecuación para la masa 2, vemos algo interesante y es que nosotros podríamos, ¿cierto? En la ecuación que tenemos en verde para la masa 1, encontrar una relación, por ejemplo, agrupar directamente lo que son los desplazamientos. Miren que en este caso, lo voy a subrayar, ahorita borro, ¿listo? En este caso tengo a x1, pero en este caso también tengo a x1. Eso quiere decir que yo podría, digamos, hacer una reagrupación en términos de el movimiento en x1, ¿listo? Voy a hacer esa reagrupación de tal manera que obtenemos la primera ecuación diferencial. Entonces, la primera ecuación diferencial nos dice que m1 multiplicado por la derivada segunda de x1, ¿cierto? Con respecto a dt2, ¿listo? Más, aquí lo podemos poner de esta manera, sería K1, perdón, K1 nada, más K1, ¿cierto? Y por ley de signos, menos K2 menos X1 nos daría más K2X1. Entonces sería K1 más K2 factor de X1. Miren, lo que hicimos fue agrupar coeficientes, ¿listo? Y esto menos K2X2, ¿no? K2 por X2 termina siendo igual a F de T. Y tenemos nuestra primera ecuación diferencial. Tararán, tararán, tararán. La primera ecuación diferencial que corresponde a la ecuación diferencial para la masa 1. ¿Ven? Vamos a hacer ahora lo mismo para la masa 2. Esa sí va a salir mucho más rápido porque tiene menos vectores, ¿no? Entonces, para el caso de la masa 2, nosotros tenemos que M2 multiplicado por el diferencial 2, ¿cierto? Del desplazamiento de la masa 2, que es X2, con respecto a dt2, ¿cierto? No hay más fuerzas, no hay fuerzas externas, nada, ¿cierto? Eso termina siendo igual a la fuerza de recuperación del resorte. Como va en sentido contrario, va a ser menos, y la fuerza del resorte está definido como K2 factor de X2 menos X1. Ordenamos la ecuación y la tenemos de la siguiente forma. M2 por la derivada segunda de X2 con respecto a dt2, ¿vale? dt2, ¿cierto? Más K2 por, a ver, vamos a separarla de una vez. Menos por menos da más, para restar menos, entonces sería más K2, ¿cierto? X2 menos K2X1. K2X1 termina siendo igual a 0. Ahí lo que hice fue reordenar y separar las variables X2 y X1, ¿ok? Y tengo ya lista la segunda ecuación diferencial, ¿vale? Verifiquen y verán que está bien, ¿no? M2, segunda derivada de X2 con respecto a dt2, ¿cierto? Al lado derecho de la ecuación tendríamos, si efectuáramos las operaciones entre K2 y lo que está dentro del paréntesis, al lado derecho nos quedaría menos K2X2, pero al pasarlo al lado izquierdo nos quedaría más, entonces sería más K2X2. Al lado derecho, menos K2 menos X1 nos daría K2X1 positivo, al pasarlo al lado izquierdo nos quedaría menos K2X1, ¿ok? Bien, aquí hay algo bien interesante para poder tratar de analizar el sistema. Ya tengo un sistema en donde, ojo porque lo dije sistema, es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Quiénes son las dos variables? Las dos variables de salida son X1 y X2. Esas son las dos variables de salida. Por lo tanto, no tengo una única ecuación diferencial, sino que tengo dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Chicos, es un sistema de ecuaciones y este sistema de ecuaciones no se puede despejar. Es decir, no puedo tomar la ecuación número 2, vamos a ponerle números acá, a esta la vamos a llamar la ecuación número 2. No puedo tomar y despejar la ecuación número 2 para reemplazarlo en la ecuación número 1, porque entonces me quedarían dos derivadas de orden 2 de dos variables distintas, x1 y x2. O sea, hasta el momento, como estoy viendo en este caso, yo no podría desarrollar este sistema de ecuaciones a menos de que encuentre un método, de tal manera que teniendo estas ecuaciones, ¿cierto?, yo pueda desarrollarlas. Bueno, si el sistema es LTI, yo podría encontrar una representación de este sistema. Bien, observen que aquí tenemos una única entrada, pero tenemos dos salidas, ¿ok? La entrada es f de t
que se aplica en M1, ¿vale? Las salidas son X1 y X2 que corresponden a las posiciones de la masa 1 y la masa 2. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántas posibles funciones de transferencia yo podría encontrar en este sistema de ecuaciones diferenciales? 2. La primera sería la relación del desplazamiento de la masa 1 con respecto a la fuerza aplicada. Entonces, una primera función de transferencia, transfer function, ¿listo? Podría llegar a ser, por ejemplo, la relación que existe entre la salida X1 de S con respecto a la entrada que sería F de S. Es decir, la salida de X1 con respecto a la fuerza de entrada aplicada. Pero la otra que podríamos tener podría ser la relación del desplazamiento de la masa 2 con respecto a la fuerza aplicada 2. ¿Listo? Hay dos posibilidades. Ante dos salidas, una entrada, yo puedo tener dos funciones de transferencia. ¿Cómo las podría obtener? Bueno, las podría obtener simplemente aplicando el criterio de, primero, que son sistemas LTI. Bueno, vamos a asimilar eso. Vamos a suponer, vamos a ponerlo por acá. Los sistemas son LTI. Y lo segundo es que vamos a asumir condiciones iniciales iguales a 0. Y las podemos asumir, ¿por qué? Porque las están diciendo acá, mírenla. X1 parte de 0, X2 parte de 0. La misma gráfica nos dijo, miren sus condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, bien, vamos para acá, directamente a la siguiente página y vamos a copiar las ecuaciones diferenciales por acá. Entonces, la ecuación diferencial sería, la primera ecuación diferencial, M1, ay caramba, M1 por la derivada 2 de X1 con respecto a de T2, ¿cierto? Más K1 más K2, ¿cierto? Por X1, aquí le tomé una fotico, menos K2 por X2 es igual a F de T. Y la segunda ecuación diferencial era M2 por la derivada segunda de X2 con respecto a de T2, ¿cierto? Más K2 por X2 menos K2 por X1, aquí es X2, termina siendo igual a 0. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a aplicar la transformada de Laplace de estos sistemas y vamos a encontrar la transformada de cada una, ¿no? Entonces, para la transformada de Laplace del primero, ya sabemos cómo aplicamos, ¿no? Entonces, aplicamos directamente el criterio de linealidad y superposición y empezamos ahí a trabajar. Permítame un minutito, por favor. Normalmente cuando el jefe escribe hay algo malo. A ver, ¿qué pasa por acá? Información de la escuela. A ver, estoy escribiendo al jefe, qué pena. Bien. Ya. Es un problema con el PTA. Listo. Bien, entonces, bueno, apliquemos todos los criterios. Yo voy a hacerlo de manera directa. Listo, ya ustedes lo van a mecanizar más adelante. Entonces vamos a sacar la función de transferencia de este sistema. Entonces sería, aquí, vamos a ponerlo de otro color, pongámoslo en negro. ¿Listo? Bueno, la transformada de Laplace de este sistema sería M1 S cuadrado, ¿cierto? X1 ds más K1 más K2, que son coeficientes, ¿cierto? Multiplicado por X1 ds, ¿listo? Menos K2 por X2 ds termina siendo igual a F ds. ¿Listo? Esa es la transformada directa. Bien, y en el segundo caso tendríamos M2 por S cuadrado por X2 ds, ¿listo? Y esto sería más K2 por X2 ds, menos K2 por X1 ds, y eso termina siendo igual a 0. Listo, eso fue rapidín, ahí está. Bueno, miren que
acabamos de convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, ¿listo? Y lo bueno es que tenemos, para el caso de arriba, para el caso de la primera ecuación, ¿cierto? Tenemos un factor común que es x sub 1 de s, ¿listo? Para el caso de la segunda ecuación, tengo dos términos con x sub 2 de s, por lo tanto yo podría hacer algún reemplazo. Voy a tomar la ecuación número 2, pues vamos a numerarlas, esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2, y lo que vamos a hacer es despejar una en términos de la otra. Bueno, entonces vamos a tomar la ecuación número 2. Desde la ecuación número 2 voy a despejar, por ejemplo, x sub 2, ¿listo? Para obtener directamente, reemplazando en la primera ecuación a x sub 1 f de s. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Bueno, primero tomemos acá y saquemos el factor común x sub 2 de s, ¿no? Entonces el factor x sub 2 de s sería m2s al cuadrado, ¿cierto? M2s al cuadrado más K2, ¿cierto? Factor de x sub 2 de s menos, bueno, eso terminará siendo igual a K sub 2 por x sub 1 de s, ¿listo? Vamos a despejar x sub 2, por lo tanto x sub 2 de s termina siendo igual a K sub 2, ¿cierto? Sobre K sub 2 sobre M2S cuadrado más K sub 2. ¿Listo? Todo esto multiplicado por x sub 1 de s. ¿Vale? Hicimos el despeje y ahora vamos a tomar este x sub 2 y lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces simplemente tomamos, de una vez hacemos también aquí el factor común. Bueno, pues dejémoslo así a ver qué pasa. Entonces en el primer ejercicio, perdón, en la primera ecuación sería m sub 1 s cuadrado por x sub 1 de s, ¿cierto? Más k1 más k2, ¿cierto? Por x sub 1 de s, menos k sub 2 por x sub 2, pero x sub 2 ya lo tenemos acá y x sub 2 es K sub 2 sobre M sub 2 S cuadrado, ¿cierto? Más K sub 2, todo esto multiplicado por X sub 1 de S, y esto termina siendo igual a F de S. ¿Listo? ¡Listo, chicos! Todo está en función de K de X sub 1 y F de S, por lo tanto, simplemente sacamos factor común al lado izquierdo, X sub 1, tendríamos lo siguiente, tendríamos, a ver, esto sería m sub 1 s cuadrado más k1 más k2, ¿listo? Menos, esto nos daría k por k, bueno, k sub 2 por k sub 2 nos daría k sub 2 al cuadrado menos k sub 2 al cuadrado sobre m2 s cuadrado más k sub 2, todo esto quedaría multiplicando a x sub 1 de s, y esto terminaría siendo igual a f de s. ¿Listo? Toca desarrollar lo que está dentro del paréntesis. ¿Ven? Entonces tendríamos esto. Tendríamos el denominador común, que sería, vamos a alargarlo bien, aquí me quedó un poquito chueco, me disculpan. ¿Listo? Entonces sería m sub 2 s, s al cuadrado más K sub 2 corresponde al denominador, ¿no? Y la parte de arriba quedaría larga, por eso tuve que hacer esta línea larga, sería M1 por M2, M1 por M2, a ver, M1 por M2, S a la cuarta, ¿listo? Más, aquí nos daría, vamos a ordenar un poco, está molestando un poquito el ingeniero, está pidiendo aquí un trabajo, creo que vamos a necesitar terminar temprano. Entonces sería, a ver, esto sería m sub 2 k sub 1, m sub 2 k sub 1 s al cuadrado más k sub 1 por k sub 2, sería k sub 1 por k sub 2 por k sub 2 más m sub 2 k sub 2, m sub 2 k sub 2 s al cuadrado más k sub 2 al cuadrado, y esto menos k sub 2 al cuadrado. ¿Listo? Esos dos términos k sub 2 al cuadrado se anulan.
este se anula con este, y tendríamos que esto estaría dentro del paréntesis, ¿listo? Dentro del paréntesis, multiplicado por x sub 1 de s, x sub 1 de s, y esto termina siendo igual a f de s. Bien, llevemos esta ecuación acá más arribita. Vamos a llevar esta ecuación por aquí arriba y la vamos a terminar acá, ahora en otro color, en azul. Como la idea básica es tener la función de salida sobre entrada, la salida es x sub 1 y la entrada es f de s, entonces reordenamos el sistema. Por lo tanto tendríamos que x sub 1 de s, disculpan que lo voy a hacer un poquito más pequeño, pero es para que quepa, sobre f de s, que es la primera función de transferencia que estábamos buscando, termina siendo igual a... ¿Listo? El que está de denominador pasa como numerador. Eso significa m sub 2 s al cuadrado más k sub 2 termina siendo el numerador de la función de transferencia. Sobre, vamos a ordenar ese conjunto allá que está m sub 1 por m sub 2, esa es la cuarta, es el único término, esa es la cuarta, por lo tanto tendríamos m sub 1, m sub 2, s a la cuarta, ¿listo? Términos en s al cuadrado, tengo dos, tengo m2k1 y tengo m2k2, por lo tanto puedo factorizar y tendríamos que esto sería igual a, esto sería más, ¿sí? Más, esto sería m sub 2, factor de k sub 1 más k sub 2, que lo tendríamos en un principio, k sub 1 más k sub 2, ¿cierto? Todo por s al cuadrado, ahora sí, y el único término independiente que nos queda es más k sub 1 por k sub 2, más k sub 1 por k sub 2, y encontramos la primera función de transferencia. ¿Listo? Es una función de transferencia en donde ustedes observan que el término del denominador termina siendo s a la cuarta. ¿Y a qué se debe que sea s a la cuarta? Ah, fácil. Tenemos dos masas y cada masa aporta directamente una derivada segunda, por lo tanto es obvio que debería habernos dado, ¿cierto?, un s a la cuarta, ¿no? Debería habernos dado un término bueno, elevado a la cuarta. ¿Ven? Espérame 5. Sigue escribiendo el jefe, a ver qué dice. Perdón, ingeniero, es que veía que en la parte anterior su merced multiplicó m1s al cuadrado por k2. Es que no lo veo. ¿Cuál m1 al cuadrado? No lo veo. ¿En qué parte? O sea, ahí para hacer la resta, su merced, creo que no lo veo en la multiplicación de m1s cuadrado, ese factor, o sea, en la parte izquierda. Estamos hablando de la parte verde, ¿sí? En el numerador, o sea, sí, señor. En la segunda parte de abajo para arriba, su merced multiplicó m1s al cuadrado por k2. ¿Acá? Sí, señor. A ver, ¿cuál sería? O sea, ahí haría falta multiplicar m1s cuadrado por k2, ¿no? ¿Por qué por k2? Ah, para pasar de aquí a acá, ¿sí? Sí, señor. A ver, tenemos este denominador, lo voy a subrayar aquí en azul, ¿vale? Tenemos este denominador y tiene que ser común a todos los términos que se encuentran al lado izquierdo, es decir, a m sub 1 s cuadrado más k sub 1 más k sub 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos este valor m2 s2 más k2, multiplicamos por cada término. Hacemos la primera multiplicación por este término que está acá. Entonces, miremos, m1 por m2, pues nos daría m1 m2 acá. ¿Listo? Y s al cuadrado por s al cuadrado nos da s a la cuarta. Después tomo este término, m sub 1, y lo multiplico por k sub 2. Ah, sí señor, me hizo falta un término. Me faltó, multipliqué m sub 1, s cuadrado por m sub 1, m sub 2, s al cuadrado. Pero me faltó multiplicarlo por k2. Falta m sub 1, k sub 2, s al cuadrado. Tiene toda la razón. Sí. M sub 1, k sub 2. Espérame 5 a ver dónde está. M sub 1, k sub 2. Entonces aquí tendríamos, a ver, volvemos acá. Tendríamos que obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5.
y 6 términos. Me hizo falta uno. Tiene toda la razón, joven ilustre. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño borradorcito. Pequeño borradorcito. ¿Listo? Vamos a borrar toda esta cosa de por acá. Y vamos a mejorar esto. Me hizo falta un término. Y ese término está acá. Entonces, M1S cuadrado por M2S cuadrado me da M1, M2S a la cuarta. ¿Listo? M1S al cuadrado por K2 me tendría que dar el término que nos hace falta, que es más M1K sub 2, ¿cierto? Por S al cuadrado. Creo que ese fue el término que me hizo falta. Son 6 términos que nos tienen que dar. M1 por estos dos nos darían 2. K1 por estos dos nos darían 4. K2 por estos dos darían 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más este K2 al cuadrado, que se anula acá, 7 términos. Sí, señor, tenía toda la razón. Entonces aquí tenemos que incluir un tercer término que es M1K sub 2, ¿no? A ver, los cuadráticos son M2. M1K sub 2. Entonces tenemos que borrar aquí el denominador. Borremos este denominador y ahora sí ajustamos los términos. Muy bien, muchas gracias, muy observador. Entonces tendríamos el término a la cuarta, que sería M1 por M2 S a la cuarta, más, aquí abrimos paréntesis porque vamos a tomar los términos cuadráticos, que son 3, M2K1, M2 por K1 más, ¿cierto? El otro sería M2 por K2, M2 por K2 más, y el otro término sería M1 por K2, M1 por K2, todo S al cuadrado, y ahora sí sumaríamos más K1 por K2. Me salté un término. Ahora sí está correcto. Muy bien, joven, por la descripción. Listo, ahora sí, me ha faltado un terminillo. Bien, vale. Ya tenemos la primera función de transferencia, x1 sobre f. ¿Listo? ¿Cómo obtendríamos la segunda función? Fácil. Podemos haber hecho o haber tomado directamente, por ejemplo, en la ecuación número 2, la ecuación diferencial número 2, ¿cierto? En forma de función de transferencia o en forma de transformada de Laplace, y no haber reemplazado x sub 2, sino haber despejado x sub 1. Tomamos ese x sub 1, lo reemplazamos en la otra ecuación y hacemos el arreglo matemático y obtendríamos directamente a x sub 2 de s sobre f de s. ¿Vale? Bien, ahí estaría de pronto el otro. La idea básica es que ustedes lo hagan, es bastante sencillo. Una de las cosas bien interesantes es que cuando nosotros hacemos esto, de encontrar las funciones de transferencia en función a un sistema de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a llegar a una conclusión y tienen que llegar a esa conclusión, y es la siguiente. Todos, absolutamente todos los denominadores de las funciones de transferencia que ustedes calculen tienen que ser exactamente iguales. Eso significa que la función de transferencia x sub 2 de s sobre f de s que van a hacer ustedes debería darles como denominador m1, m2, s a la cuarta, más m2k1, más m2k2, más m1k2, s a la 2, más k1, k2. Tiene que darles exactamente igual. ¿Listo? Si les da diferente es porque entonces realizaron algún tipo de operación mal. Entonces, para este caso, faltaría hallar, ustedes hallen en su casita, hallar x2 de s con respecto a f de s, hallar esa función de transferencia. Es bastante sencillo. Ya hicimos todo el procedimiento acá, es tener cuidado y evitar el error que tuve de no incluir todos los términos, ¿no? Siempre se le puede escapar uno. Imagínense si se les escapa a su profesor, cómo no se les escapa a ustedes, pero ustedes tienen más tiempo para revisar. Bien, ¿cómo hacemos la representación en espacio de estados de este sistema? Bien, vamos a tomar acá, a ver cómo hacemos acá para volver a copiar todo esto. Bueno, tomémoslo así como está, entonces otra vez. Permítame 5 segundos, vuelvo otra vez a mi gráfica por acá y ya. Bien, vamos a hacer una representación en espacio de estados. Y miren este caso especial que va a pasar acá. ¿Listo? Las ecuaciones diferenciales son M1 por la segunda derivada de x1 con respecto a dt2, ¿cierto? Más K1 más K2 más K1 más K2 por x sub 1
¿cierto? Menos K2 por X sub 2 termina siendo igual a f de t. ¿Listo? Y la otra ecuación diferencial es m sub 2 por la derivada segunda de x sub 2 con respecto a de t2, ¿cierto? Más K2 x sub 2 menos K2 x sub 1 termina siendo igual a 0. ¿Bien? Aquí cuando tengo un sistema de ecuaciones, para poder representar, ¿cierto?, nuestro sistema en función de ecuaciones de estado, debo tener en cuenta las derivadas de mayor orden. ¿Listo? Por lo tanto, como tengo dos ecuaciones, voy a tener lo siguiente. Vamos a despejar la ecuación de la izquierda. La ecuación de la izquierda terminaría siendo la derivada segunda de x sub 1 con respecto a de t2 termina siendo igual a 1 sobre m1, ¿cierto?, por f de t, ¿vale? Menos K1 más K2 sobre m sub 1 por x sub 1, ¿listo? Y el otro sería más K2 sobre m sub 1 por x sub 2, ¿no? Ahí hicimos el despeje de la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería, despejamos la derivada de mayor orden de x sub 2 con respecto a de t2, termina siendo igual a K2 sobre m2 por x1 menos K2 sobre m2, ¿cierto?, por x2, ¿no? Ahí ya están despejadas las dos ecuaciones. Tenemos, en este caso, una derivada de orden 2. Pero aquí tenemos otra derivada de orden 2. Eso quiere decir que aquí n es igual a 2 y aquí quiere decir que n es igual a 2. Recuerden que n es el que nos va a definir el número de variables de estado que necesito. Como necesito dos variables de estado para la ecuación de la izquierda y necesito, perdón, dos variables para la ecuación diferencial del lado derecho, eso quiere decir que necesito en total 4 variables de estado. Entonces se requieren 4 variables de estado. 2 para la ecuación de la izquierda, 2 para la ecuación de la derecha. Variables de estado. Recuerden que la variable de estado permite representar sistemas MIMO, SISO y MISO. Este es un sistema de múltiple salida, una sola entrada. O sea, es un sistema SIMO. ¿Listo? Este es un sistema SIMO. A ver. SIMO. Una entrada, múltiple salida. ¿Listo? ¿Cómo definimos las 4 variables de estado? Facilito. Pues voy a decir que las 4 variables de estado las podría llamar x1, x2, x3 y x4. Pero, error, tenemos un problema y es que ya tenemos ocupada la x. Son las variables de la ecuación diferencial. Por lo tanto, decimos, oiga, utilicemos otra letra. Fácil. Voy a utilizar en mi caso omega o w. ¿Listo? Porque esa letra pues casi como que pocón se utiliza, ¿no? Entonces, necesito 4 variables de estado. La primera variable de estado la voy a llamar omega 1, ay, qué horrible. La primera variable de estado la voy a llamar, y aquí estoy pichando un botoncito, omega 1. La segunda variable de estado la voy a llamar omega 2. La tercera variable de estado la voy a llamar omega 3. Y la cuarta variable de estado la voy a llamar omega 4. Ahí tengo mis 4 variables de estado seleccionadas por mí. ¿Listo? A la primera variable de estado le voy a dar el valor de la primera salida. Recuerden que las dos salidas son x1 y x2. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que mi primera variable de estado es x1. La segunda variable de estado omega sub 2 sería la derivada de la anterior. Por lo tanto sería la derivada de x1. Derivada de x1 con respecto a dt. ¿Listo? La tercera variable de estado omega 3 puede ser la variable de salida x2. Y la cuarta variable de estado omega 4 podría ser la derivada de la anterior, que sería de x2 con respecto a dt. ¿Listo? Siempre vamos a seleccionarlo de esa manera. Otra forma de haberlo escogido era omega sub 1 podría ser la primera variable de estado, ¿cierto? Y sería x1, la salida x1. Y omega sub 2 podría haber sido la variable de salida x sub 2. O sea, el orden de los factores no va a alterar el producto al fin y al cabo. Solo va a alterar la posición de los elementos en las matrices A, B, C y D. ¿Bien? Entonces, bien, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a derivar esas variables de estado. Entonces voy a obtener a omega 1 punto. Voy a obtener a omega 2 punto, o sea, la primera derivada de omega 2. Voy a obtener a omega 3 punto,
la tercera derivada de la, perdón, la derivada de la tercera variable de estado y voy a obtener a omega 4 punto. ¿Listo? ¿Quién es omega 1 punto? Pues sería x1 punto. x1, o sea, sería la derivada, perdón. Lo hablamos porque si no, entonces de pronto la confundimos, ¿no? Omega sub 1 punto sería la derivada de x1 con respecto a dt. Pero resulta que la derivada de x1 con respecto a dt tiene este nombre, es omega sub 2. Entonces, omega sub 1 punto termina siendo igual a omega sub 2. ¿Listo? ¿Quién es omega sub 2 punto? Omega sub 2 punto es la segunda derivada de x1. Entonces sería dx1, la segunda derivada con respecto a dt. Y esta ecuación está aquí arriba. Mírenla, es esta. ¿Sí la ven? Está en este punto. Esa es la derivada segunda de x1 con respecto a dt2, que es omega sub 2 punto, la variable está omega sub 2 punto, por lo tanto puedo hacer ya el reemplazo directo. Entonces, de la segunda derivada de x1 va a ser igual a 1 sobre m1 por f de t, ¿listo? Menos k sub 1 más k sub 2 sobre m sub 1 por x sub 1, pero como esta variable x1 la puedo representar como una variable de estado omega, voy a buscar a x1. ¿Y x1 quién es? Omega sub 1. Entonces voy a reemplazarla de una vez acá y pongo a omega sub 1. ¿Vale? Vamos ahora acá en este punto. ¿Quién sigue? Más k sub 2 sobre m sub 1. K sub 2 sobre m sub 1 por x2. Pero x2 en forma de variable de estado es omega 3. Omega sub 3. ¿Listo? Y ahí ya tengo representado directamente a omega sub 2 punto. ¿Quién es omega sub 3? Omega sub 3 sería la derivada de x2 con respecto a dt. Pero la derivada de x2 con respecto a dt es el mismo omega sub 4. Entonces, omega sub 3 punto termina siendo omega sub 4. Y omega sub 4 termina siendo la segunda derivada de x2 con respecto a dt2. Y esta la tengo aquí arriba. ¿Listo? Aquí está la segunda derivada de x2. Entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar cada término. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que esto termina siendo igual a k2 sobre m2, ¿cierto? Multiplicado por x1, pero en forma de variable de estado, x1 es omega sub 1. ¿Listo? Menos k sub 2 sobre, k sub 2 sobre m sub 2 por x2, pero x2 en forma de variable de estado es omega sub 3. Y ya tengo listo todo para hacer la representación en variables de estado, ¿vale? Entonces, bien, vamos a volver a tomar otra fotico acá. Acá otra foto. Y vamos a hacer aquí ahora la representación en espacio de estados. Entonces, bien, el primer término, o la primera ecuación, es la variable de estados, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a poner las variables de estado acá. Las variables de estado son omega, ¿no? Entonces tendríamos a omega 1 punto, tendríamos a omega 2 punto, tendríamos a omega 3 punto y tendríamos a omega 4 punto, y esto forma el primer vector. ¿Listo? Aquí estaría nuestro primer vector. Esto terminaría siendo igual a una matriz cuadrada de 4 por 4. Recuerden que tuvimos que utilizar 4 variables de estado, por lo tanto la matriz A tiene que ser una matriz de esa dimensión de n por n, ¿no? Entonces sería de 4 por 4, y esta matriz de 4 por 4 quedará multiplicada directamente por, a ver acá, el vector de estados. Y el vector de estados es omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Y a esto le sumamos directamente un vector. ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos una sola entrada. Por lo tanto, vamos a tener un sistema de 4 por 1, 4 filas por una columna. Recuerden que es n por p. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos un vector de una sola fila, perdón, de una sola columna por 4 filas, que sería b. Y este queda multiplicado por la única entrada que ya sabemos nosotros que es f de t, la llamamos en este caso. ¿Listo? ¿Cómo representamos el vector de salida? El vector de salida no es un vector. El vector de salida realmente es una matriz. ¿Por qué sabemos que es una matriz? Porque nos va a definir que tenemos en función a esa matriz, el número de filas de la matriz termina siendo igual, ¿cierto? Perdón, el número de variables que tengo que utilizar para mi matriz C tiene que ser igual a el número de salidas que yo tengo. ¿Listo? Y esto se define de la siguiente forma. Entonces tendríamos que
el vector de respuesta, a ver que aquí me quedó un cortico, el vector de salida depende de dos salidas. ¿Quiénes son las salidas? Las salidas serían, una sería, recuerden que no es y sino x1 y la otra es la salida x2, ¿no? Porque las habíamos definido como x. Va a ser igual a un vector, perdón, a una matriz, ¿cierto? De 2 filas por 4 columnas, que sería el vector C. Y esta queda multiplicada directamente por nuestro vector de estados. Y el vector de estados, pues sabemos que es omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Y a esto le sumamos el vector D, no sabemos de qué dimensión es, bueno, sí sabemos que realmente tendría que ser de 2 por 1, ¿cierto? Multiplicado por f de t. Y aquí es donde empezamos a colocar nuestros valores, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿qué elementos deben ir en la matriz A? Entonces, simplemente en la matriz A nos vamos a mirar directamente quién está multiplicando a omega sub 1. Pues omega sub 1 solo está aquí, en la primera ecuación. Omega sub 1 es igual a x sub 1, ¿listo? Y no es igual o no se aparece en ninguna otra parte. Por lo tanto, nos vamos hasta acá y nos damos cuenta de lo siguiente. Para que omega sub 1 punto sea igual a omega sub 1, entonces el vector o la primera fila de esta matriz tiene que ser la siguiente. Vamos a ponerle otro color. 1, 0, 0 y 0. ¿Para qué? Hagamos la operación. Omega sub 1 punto termina siendo igual a 1 por omega sub 1 más 0 por omega sub 2 más 0 por omega sub 3 más 0 por omega sub 4. Recuerden que hacemos la operación 1 a 1, ¿cierto? De la fila, de los términos de la fila por la columna. ¿Listo? Por eso, si omega sub 1 punto es igual solamente a omega sub 1, entonces el primer término tiene que ser 1 y los otros tres son 0 para poder anular a omega sub 2, omega sub 3 y omega sub 4. ¿Listo? ¿Quién es omega sub 2? Pues nos devolvemos y nos damos cuenta que omega sub 2 punto, míralo acá, tiene a f de t, tiene a omega sub 1 y tiene a omega sub 3. ¿Qué no tiene? No tiene ni omega sub 2 ni omega sub 4. Perdón, ingeniero. Señor. O sea, perdón, ingeniero, sería, o sea, el W1 punto no sería igual a W2. Ay, perdón, sí. Estaba mirando donde no era. Tengo que mirar esa cam. Hoy estoy equivocándome mucho. Tienen toda la razón. Estoy encontrando los valores. Muy bien. Es de las derivadas. Yo me puse a mirar, fue de los estados, no las derivadas de los estados. Entonces tiene toda la razón. Devolvamos. Tenemos que mirar es este. O sea, lo que tenemos que fabricar es este, que está acá. Yo estaba mirando era el anterior. Entonces miramos a omega sub 1 punto. Tiene toda la razón. ¿A qué es igual omega sub 1 punto? Solo es igual a omega sub 2. No tiene ni omega sub 1, ni omega sub 3, ni omega sub 4. Solo omega sub 2. Entonces, para que aparezca solo omega sub 2, el primer término debería ser correctamente 0, 1, 0 y 0. Para que la operación entre la fila y la columna solo me permita obtener omega sub 2. Omega sub 1 punto es omega sub 2. Correcto. Muy bien. Gracias. Bien, omega sub 2, ¿quién es? Omega sub 2 tiene a f de t, o sea, a la entrada, tiene omega sub 1 y omega sub 3. Por lo tanto, debemos cancelar a omega sub 2 y a omega sub 4. Entonces, para cancelar a omega sub 2 y omega sub 4, como omega sub 2 está en la segunda posición y omega sub 4 en la cuarta, quiere decir que este término debería ser 0 y este término tiene que ser 0 para que se anulen omega sub 2 y omega sub 4. ¿Quién está acompañando omega sub 1? Nos vamos acá. Omega sub 1 está siendo acompañado por menos K1 más K2 sobre M1. Entonces sería, nos vamos acá, este término sería, vamos a ponerlo en rojito, menos K1 más K2 sobre, miremos atrás, M sub 1 sobre M sub 1. Ese sería el primer término, ¿no? Y el tercer término es el que acompaña a omega sub 3, y el que acompaña a omega sub 3 es K2 sobre M positivo, ¿no? Por lo tanto, en este término iría K2 sobre M1. ¿Estamos en lo correcto? K2 sobre M1. Lo que pasa es que no he escrito el M1. M1. Ahora sí. ¿Listo? ¿Quién es omega sub 3 punto? La derivada de omega sub 3 termina siendo omega sub 4. Por lo tanto, en la tercera fila debería ir 0 para anular omega sub 1, 0 para anular omega sub 2, 0 para anular a omega sub 3 y 1 para dejar a omega sub 4. ¿Listo? Y el último término pues es mirar a omega sub 4 punto. Y omega sub 4 punto tiene a omega sub 1 y a omega sub 3.
Por lo tanto, anulamos omega sub 2 y omega sub 4. Entonces, omega sub 2 sería la segunda posición, aquí iría 0, y omega sub 4 sería la otra posición, aquí iría un 0. ¿Quién acompaña a omega sub 1? A omega sub 1 lo acompaña K2 sobre M2. Por lo tanto, el término que viene acá sería K2 sobre M2. ¿Y quién acompaña a omega sub 3? Nos devolvemos y miremos que omega sub 3 es menos K2 sobre M2. Pues aquí tendríamos a menos K2 sobre M sub 2. Y tendríamos la representación de la matriz A. Bueno, la matriz B es bien fácil porque simplemente miremos dónde está f de t, en cuál de los omega punto está. Entonces, si nos devolvemos, nos damos cuenta que en omega sub 1 no está f, en omega sub 2 sí está f, en omega sub 3 no está y en omega sub 4 no está. Por lo tanto, solo debe aparecer en omega sub 2 punto, o sea, en la segunda posición. Por lo tanto, ¿quién acompaña directamente a f? A f lo está acompañando 1 sobre m1. Entonces, quiere decir que este término sería 0, ¿cierto? El siguiente término es 1 sobre m sub 1 y los dos siguientes términos serían 0 y 0 porque f de t solo aparece con omega sub 2 punto. ¿Listo? Bien, ¿cómo armamos entonces ahora el vector C o la matriz C? Fácil, simplemente nos vamos atrás y miramos dónde está x1 y x2. x1 está acá y x2 está acá. ¿Listo? Por lo tanto, para x1, ¿quién corresponde? ¿A quién corresponde el estado? El estado es omega sub 1. No hay ninguno más. Entonces, por lo tanto, omega sub 1 será x sub 1. Por lo tanto, para x sub 1, la única forma de que aparezca omega sub 1 es que el primer término sea 1 y anule a omega sub 2, anule a omega sub 3 y anule a omega sub 4. Para x sub 2, ¿quién es x sub 2? X sub 2 es omega sub 3, por lo tanto, tengo que anular los otros. Por lo tanto, sería anulo a x1, a omega 1, perdón, anulo a omega 2, dejo a omega 3 y anulo a omega 4. Y ahí tendría todo. Y por último, verifico si para x1 y x2 alguno de ellos tiene a f de t. Me devuelvo y veo que para x1 no tengo f de t, para x2 no tengo a f de t. Por lo tanto, no tengo términos en el vector d. Eso significa que este vector vale 0. Por lo tanto, yo podría olímpicamente hacer esto. Borrarlo. Porque no tengo ningún tipo de vector. Tengo el vector nulo. Y tengo la representación en espacio de estados de mi sistema de doble masa, doble resorte. ¿Ok? Bueno, a excepción de las equivocaciones, me disculpo por ellas. Estaba un poquito afanado porque realmente estoy leyendo aquí... Perdón, estoy leyendo el WhatsApp. Que el jefe está que presiona un poco aquí por unos documentos. Entonces me distraje un poquitín, pero bueno, ya tenemos esto y esta es la manera correcta de obtener directamente nuestra representación en espacio de estado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular los sistemas. Bien, voy a dar unos valores y con esos valores voy a hacer una representación o voy a hacer, perdón, vamos a hacer una simulación del sistema y vamos a observar cómo se comportan x1 y x2, cómo se comporta el movimiento de las masas m1 y m2, que son las respuestas que yo quiero. Vamos a hacerlo tanto en representación en espacio de estado, ya lo tenemos acá, falta dar valores, ¿cierto? Y lo vamos a hacer exactamente lo mismo para la representación en las dos funciones de transferencia. Nos faltaría hallar la función de transferencia x sub 2 sobre f de s. La pregunta es, profe, ingeniero, ¿podríamos hacer la representación también de las dos ecuaciones diferenciales? Claro que sí, ¿vale? Y esas las haremos en la siguiente semana, en la siguiente clase, pero adicional a eso, pues ya empezaremos a ver el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con estabilidad. Vamos a hablar de polos ceros, directamente de las funciones de transferencia. Vamos a obtener directamente lo que son la representación de la estabilidad global utilizando un método que se conoce como el método de Routh-Hurwitz, pero adicional a eso vamos a ver algo interesante, y es lo siguiente. Hemos llevado las ecuaciones diferenciales a funciones de transferencia. Hemos llevado las ecuaciones diferenciales a espacio de estados. Pero la pregunta es, ¿será que podemos llevar funciones de transferencia a espacio de estados y viceversa? Lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cómo se obtienen estas dos funciones y vamos a terminar aprendiendo dos tipos de operaciones, dos tipos de etiquetas que se utilizan para hacer la conversión de espacio de estados a función de transferencia y de función de transferencia a espacio de estados utilizando Scilab. Los dos términos son TF2SS y el otro que es, a ver, los ponemos por acá. Vamos a utilizar las etiquetas.
TF2SS y vamos a utilizar la etiqueta SS2TF. Son etiquetas para hacer la transformación utilizando el sistema, utilizando el software Scilab. También se utiliza en MATLAB. En MATLAB también se puede utilizar estas dos etiquetas, son iguales. La primera significa Transfer Function to Space State, es decir, función de transferencia a espacio de estados, y la otra significa espacio de estados a función de transferencia. Entonces vamos a ver cómo es que se logra hacer eso directamente con esas dos etiquetas. ¿Ok? Bueno, no sé si existan unas preguntas rápidas o si no me meto rápidamente acá a desarrollar el trabajo que me está pidiendo el ingeniero Hilbert, que es mi jefe. Entonces ustedes dirán, a ver si tienen algún tipo de pregunta rápida. Ya tengo un poquito de disfonía. Señor. No entendí por qué es que la D queda vacía. ¿La D queda vacía? La matriz D. ¿La de qué vacía? Tiene dos sistemas, ¿no? Porque estoy escuchándome. Bueno, ¿por qué queda vacía? Observen, me dio como duro el hablar toda la mañana. Observen directamente lo siguiente. La matriz D, voy a volver a poner por acá. ¿Listo? Aquí tenemos una matriz D. ¿Listo? Ahí voy a ponerlo como D. ¿Qué queda multiplicado de F de T? Observen de quién es la ecuación. La ecuación está acá. La ecuación la define directamente el término que está a la izquierda. Lo que me está diciendo es, mire, si F de T, si la fuerza de entrada, ¿cierto? La entrada aparece en X sub 1 o aparece en X sub 2. Lo mismo hicimos acá arriba. Miren si F de T aparece en omega sub 1, omega sub 2, omega sub 3 o omega sub 4. Si nos devolvemos, miren que F de T aparece en omega sub 2. Por eso es que en la matriz B aparece en la segunda posición, porque la segunda posición es de omega sub 2 punto. Miren, omega sub 2 punto es la que tenía a F de T. Por eso aparece el término. Miremos si en X sub 1 y en X sub 2 aparece F de T. Me devuelvo y miro a X sub 1. ¿Quién es X sub 1? Esta es X sub 1. ¿Ustedes ven a F de T por algún lado? Yo no la veo. ¿Quién es X sub 2? X sub 2 está acá. ¿Ustedes ven a F de T en algún lado? No está. Por lo tanto, como F de T no está acá, la matriz tiene que ser 0 para que F de T no aparezca, para que esta F de T no aparezca en la ecuación de salida de X1 y X2. Por eso es que D se vuelve 0. Por eso es que D se vuelve 0, porque F de T no puede aparecer en ninguno de los dos términos, ni en X1 ni en X sub 2, según como nosotros lo representamos en espacio de estados. Es por eso, Fernando. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Ok?